Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos ahora con el capítulo de investigación con enfoque cualitativo y cuantitativo. Comenzamos con la pregunta: ¿qué es investigar? Investigar es observar a partir de un problema de investigación para crear conocimiento científico. Cuando vamos a investigar, tenemos que decidir inicialmente cuál es el tipo y el enfoque del estudio que queremos hacer. Y esto va a estar dado por el problema o pregunta de investigación y por el objeto de estudio que estará contenido también en nuestro problema. Decidir el tipo y el enfoque de la investigación, como dijimos, estará relacionado con el problema y el objeto de investigación. Y esta decisión que se tome va a determinar la metodología y las técnicas que se utilizarán, el marco teórico y conceptual para trabajar el objeto de estudio y también la naturaleza y el valor de la contribución que este estudio dará al bienestar humano. Los diferentes tipos de investigación pueden tener tres enfoques: cuantitativo, cualitativo o mixto. Los tipos de investigación son tres y van aumentando en el nivel de profundidad de estudio. El primero es el descriptivo, que es seguido por el analítico y finalmente el experimental. Tanto el descriptivo como el analítico son tipos de estudios observacionales. En el descriptivo, los estudios serían series de casos, registros médicos, incidencia y prevalencia, metaanálisis. En el analítico, cohorte, casos y controles, experimentos naturales. Mientras que en el experimental serían los ensayos clínicos que están orientados directamente a identificar o comprobar las causalidades. Estos tres tipos de estudio pueden hacerse con tres enfoques diferentes: cuantitativo, cualitativo y mixto, en donde podemos tener una mezcla de los tipos y los enfoques según la naturaleza de lo que vayamos a estudiar en el momento dado. Por otro lado, la naturaleza de la variable no corresponde siempre al enfoque a elegir. Es decir, puede tenerse variables cualitativas que no necesariamente se deben de abordar con un enfoque cualitativo. Pueden abordarse cuantitativamente o de forma mixta. De igual manera, una variable cualitativa puede trabajarse en ocasiones con cualquier otro enfoque o cualitativo. Esto es dependiendo del problema de investigación y el objeto de estudio. Recordemos que las variables se dividen en varios tipos, siendo los más importantes aquellos que nos diferencian entre la variable cualitativa y la cuantitativa. Las variables cualitativas pueden ser nominales, ordinales o binarias, y las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Objeto de estudio. El objeto de investigación es esa parte de la realidad de donde surge el problema que nos interesa estudiar. Está formado por hechos. En investigación y en epistemología, los hechos son conceptos, categorías y variables y sus relaciones. El objeto de estudio muestra la posición epistemológica de las personas o la persona que hace la investigación, debe aparecer en el planteamiento del problema y contiene las contribuciones tanto epistemológicas como teóricas y metodológicas de la investigación. Se explica en su totalidad en el marco teórico conceptual y se puede identificar en el marco metodológico con la operacionalización de conceptos.
Tenemos que partir de reconocer que la objetividad en investigación, sea en cualitativa, en cuantitativa o en cualquiera de los niveles descriptivo, analítico o experimental, es imposible. La observación neutral no la podemos lograr, puesto que está organizada a partir de las reglas sociales en las que nos desenvolvemos. Las personas que observamos, creamos lo que observamos. Estamos contenidas en lo que estamos observando. Las emociones, la pasión, forman parte y definen la forma en que conocemos y lo que conocemos. Como menciona Donna Haraway, todo conocimiento es interpretación. Se conoce siempre desde una posición. Los procesos conscientes e inconscientes también tienen que ver en la formación del conocimiento y que está atravesado también por la diferencia sexual. Como dicen Bateson y Moran, la mente organiza el conocimiento y la acción humana. Las interconexiones entre el cerebro y la cultura son las que dan lugar a la ciencia y a sus paradigmas. En esta imagen podemos apreciar la dificultad para observar objetiva y neutralmente. Es una metáfora de las dificultades que tenemos las personas para apreciar u observar de una forma que sea totalmente objetiva, pues nuestra humanidad nos acompaña en los procesos de observación. Vayamos al enfoque cualitativo. En el enfoque cualitativo, la realidad va a estar definida por la forma y las interpretaciones de las personas participantes con respecto a sus propias realidades. Entonces podemos apreciar que convergen varias realidades de las personas participantes, de la persona que investiga y además la realidad de la interacción entre ellas. Estas realidades van a ir cambiando durante el estudio y constituyen también fuentes de datos. La persona investigadora se sumerge en las experiencias de quienes participan y construyen el conocimiento. Por otro lado, en la investigación cuantitativa podemos observar que tiene dos niveles que podrían ser exploratorio o concluyente. El nivel concluyente tendríamos una orientación descriptiva u observacional y una orientación causal. En la descriptiva tenemos los estudios transversales, longitudinales y en la causal los estudios preexperimentales, experimentales, cuasi experimentales y estudios estadísticos. El enfoque cualitativo, con una metodología estructural, la que propone Martínez, permite captar una estructura de relaciones para no buscar solamente las causas, estudiar la acción no en sí misma, sino de acuerdo al significado que las personas participantes le atribuyen. Se considera el hecho como una acción humana, con procedimientos en espiral, del todo a las partes y de las partes al todo, aumentando en cada giro el nivel de profundidad y comprensión en la observación, dando estructuras entonces poco universales, es decir, singulares, pero profundamente significativas. Ahora bien, volviendo a la investigación cualitativa, podemos clasificar la investigación de acuerdo con 4 términos. Podemos conocer cómo es esa investigación en términos del paradigma de investigación que se utilizó, el género del diseño que se utiliza en el reporte, los métodos y herramientas empleados y la metodología. En cuanto al paradigma de investigación,
Contamos con 4 paradigmas que son los más comunes: el positivista, pospositivista crítico y la interpretación constructivista. En cuanto al género del diseño, puede ser etnográfico, estudio de casos, investigación-acción o historias de vida. En cuanto a métodos y herramientas, serían diferentes tipos de entrevistas, la observación participativa y estructurada, análisis de contenido y otros. Y en cuanto a metodología, hay una gran variedad, porque se refiere al diseño operacional del estudio, que refleja la estructura del estudio y sus componentes y estará determinado por el paradigma de investigación y por el género en el diseño del reporte. Podemos apreciar que hay diferencias entre el enfoque cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo, como su nombre lo dice, apunta a cualidades, tiene que ver con palabras y busca la expansión de los datos, dándonos estudios que nos aportan mucha profundidad y no son generalizables. Mientras que el enfoque cuantitativo acota datos en términos de números. La información se da en términos de números y está enfocada y delimitada de una manera operacionalmente establecida. Entonces, podemos generalizar, pero no podemos profundizar. Las técnicas de investigación quali y quanti pueden aparecer, como vimos, en cualquier paradigma de investigación. Entonces, así encontramos que tenemos métodos de investigación que tienen que ver con la observación y la entrevista y que se dan a partir de la experiencia o de una rama de investigación que es la teoría fundamentada. También tenemos en los tipos de estudio la etnografía, la fenomenología, el análisis de datos y la biografía. Pasemos a las etapas del diseño de investigación. Estas etapas, en términos generales, coinciden en ambos enfoques, cualitativo o cuantitativo. Tenemos inicialmente el planteamiento del problema, después pasamos a la elaboración del marco teórico conceptual, luego al diseño de la metodología, al análisis y discusión de resultados y finalmente al establecimiento de conclusiones y recomendaciones. La investigación cualitativa tiene varias fases: la fase preparatoria, la de trabajo de campo, la analítica y la informativa. La primera fase, que es la preparatoria, es cuando se diseña el proyecto de investigación para pasar posteriormente a hacer una aproximación al campo en donde se va a trabajar, recolectando datos y facilitando la inmersión y el acceso a las personas o los ambientes que se van a estudiar. En la fase analítica se analizan los datos, se codifican, se transforman para obtener resultados y verificar las conclusiones. Finalmente, en la fase informativa, se elabora el informe de investigación para compartir con la comunidad científica. Mientras que en la investigación cuantitativa tenemos que diferenciar un primer nivel que es conceptual, que es el nivel teórico, el del conocimiento teórico, que nos alimenta de información para desarrollar las hipótesis con base en teorías y modelos. Estas hipótesis tienen que tener consecuencias contrastables para poder pasar al siguiente nivel, que es el metodológico, que es el nivel del diseño. En este nivel se desarrolla un plan de investigación, se recolectan los datos ya sea en forma experimental u observacional, para pasar a un nivel analítico,
que en este tipo de estudio es de corte estadístico. Los datos empíricos se someten a un análisis estadístico y finalmente se concluye discutiendo los resultados. La pregunta es, ¿los datos contradicen la hipótesis? Ante la respuesta afirmativa, se tendrá que volver a revisar la teoría y en el caso de que no, se acepta la provisional y entonces tenemos nuevo conocimiento. El planteamiento del problema en la investigación cualitativa está orientado a la búsqueda de los significados. Ello requiere que quien va a investigar se sumerja en el problema, es decir, esa parte de la realidad que interesa en cuanto a objeto de estudio, y acercarse para conocer el núcleo del problema y poderse sentir parte de él. Este problema tendrá que delimitar el tiempo, el espacio y el grupo de individuos con el que se trabajará. La justificación del problema es aquella reflexión que se presenta en la parte introductoria de la investigación y que debe contener al menos 4 elementos fundamentales. Responder la magnitud del problema, la gravedad del problema, la posibilidad real de prevención del problema y la importancia para la comunidad de la realización del estudio. El capítulo de antecedentes o estado del arte es aquel capítulo que va a enumerar todos los estudios identificados en donde alguna otra persona investigadora se hizo la misma pregunta de investigación. Como señalamos anteriormente, el objeto de estudio se especifica, se explica en el marco teórico conceptual. Este orden de redacción tendrá que partir desde un paradigma a una teoría general, una teoría sustentativa y los conceptos. En el caso de las investigaciones cuantitativas, estos conceptos equivalen a las variables que se estarán trabajando. El capítulo tercero, que corresponde al diseño de la metodología, se hace en función de un plan de trabajo, con un acceso al campo, un acceso inicial, particularmente en los estudios cualitativos, posteriormente la determinación de la población y unidades de análisis, las técnicas para seleccionar las unidades de análisis y las técnicas de muestreo en caso de que se hiciera, especificando qué tipo de muestreo sería. También se tienen que definir los procesos y técnicas para recolectar la información, sistematizar la información y analizar la información. En los casos en que se diseñe o construya un instrumento específico, deberá de incluirse en este apartado. El siguiente apartado es el de la validez, la confiabilidad y la triangulación. La triangulación se refiere a esa práctica de validación que se hace exclusivamente en los estudios cualitativos y mixtos. Se continúa con las definiciones operacionales de las variables o de las categorías de análisis, el consentimiento informado y los aspectos bioéticos, y se finaliza presentando un cronograma y un presupuesto. Contamos con diversas técnicas que se utilizan en investigación, sobre todo cualitativa, aunque también en cuantitativa, y estas son entrevistas de diversos tipos, la observación de diversos tipos, participante o no, la revisión documental que incluye fotografías, videos, audios, la deriva, que es un tipo de entrevista,
la intervención e introspección con grupos o comunidades, la discusión en grupos, el grupo focal, la evaluación de experiencias personales, fotomontajes, listas de frases incompletas y registro de historias de vida. En el siguiente capítulo, que es el de análisis y discusión de resultados, se presentan los resultados organizados por categorías de análisis o por variables. Se analizan los resultados que van a responder al problema. El análisis es, como sabemos, un proceso en el que se ordena e interpretan los datos. Se conectan los datos en una categoría según similitudes y diferencias, esto especialmente en la cualitativa. Se identifican las categorías reflejando sus conexiones y este análisis tiene que guardar congruencia con el marco teórico, teniendo la misma congruencia. Algunas técnicas en cualitativa parten de categorías en los instrumentos, por lo que en el análisis tiene que ser reflejado de esta manera. La validez en cualitativa se da a través de la triangulación, la revisión de pares, la auditoría externa y la verificación por parte de miembros. En la triangulación se utilizan otras fuentes y técnicas. En la revisión de pares se exponen los datos y los resultados o las preguntas a un par sin interés, además de una sesión analítica para explorar los aspectos que podrían ser muy subjetivos de la persona investigadora. En la auditoría externa se contacta con una persona investigadora que no tenga interés, pero sea experta en el tema, que examine el proceso o producto. Y en la verificación de miembros es cuando los datos, las categorías analíticas, interpretaciones y conclusiones se prueban con personas de la misma población que fue investigada. Las conclusiones y recomendaciones tienen que dar respuesta al problema, pero siguiendo la organización de objetivo general y objetivos específicos. Tienen que darse sugerencias en cuanto a recomendaciones con respecto tanto al marco conceptual como a la metodología empleada, a la definición del problema y al objeto mismo de estudio.